minutos para las preguntas. Manuel, te quería preguntar con respecto a las endoscopías de los pacientes con enfermedad inflamatoria del pouch. ¿Qué recomendación haces como para no olvidarte ningún diagnóstico? Mi primera recomendación es, yo las hago con un gastroscopio, lo primero, porque muchas veces tengo una estenosis y tenemos que dilatar muchas veces. Entonces, esa es la primera recomendación que hago. Son molestas, porque son molestas. Y ya te digo, siempre es una endoscopia que tiene que hacer alguien experto en eso, porque conocer la anatomía es muy difícil, porque es decir, muchas veces la gente piensa que entra en el pouch, pero no entra realmente. Y lo que ve es una inflamación y después la cufitis, la ideal son esos 3 centímetros, pero desgraciadamente en el día a día luego vemos 10 centímetros, 8 centímetros. Entonces ahí también, yo siempre digo que hay que biopsiar 3 áreas, el CUF siempre, el reservorio y el ASA siempre. Entonces, es un poco las recomendaciones que hago yo. Entonces, eso, y también mandar a anatomía patológica y a micro. No me dio tiempo a hablar, pero también hay mucha sobre infección. Y después también, bueno, pues las otras biopsias, porque también hay la displasia del pouch, que no me dio tiempo a hablar porque en 20 minutos podría estar hablando muchísimo. Y también no olvidarla que, bueno, pues hay que hacerlo también. Sí. Ana. Perdón, Maricel, no te había Bueno, visto. enhorabuena a los 4 porque la verdad es que han sido charlas fantásticas. La pregunta es para ti, Yamile. En vista de los resultados negativos del ADMIRE 3, el futuro del tratamiento con células madre para la enfermedad perianal está comprometido, por lo menos aparentemente. ¿Cuál es la explicación de los resultados positivos de los ensayos previos? Que aparentemente parece que ese curetaje, ¿no?, que se hacía, nos está hablando de que quizá, y no es una crítica a los cirujanos, pero esto, como decimos, es un trabajo interdisciplinar. A lo mejor no todos los trayectos fistulosos estaban tan bien drenados como pensábamos, ¿no? Y el someter a los pacientes, meterlos en el ensayo clínico, hizo que se les tratara con más cariño sus fístulas. Esta es la sensación que me da a mí desde fuera, era saber tu opinión. Yo creo que el diseño de este estudio es un diseño de valientes, comprometidos, de verdad. No creo que hayan sido unos suicidas cuando lo diseñaron y les agradezco que hayan tenido la valentía. Y como tú bien dices, yo creo que como aquí fue parte del protocolo y fue muy estricto y estaba absolutamente protocolizado cómo se tenía que hacer el curetaje, todos los pacientes lo hicieron y lo hicieron bien, y esto es lo que demuestra tasas, incluso, es que son tasas casi de 40% de respuesta, es decir, supera incluso la tasa de tratamiento con infliximab, tanto local como sistémico. Es decir, yo creo que como bien dices tú, pone en relevancia la importancia de una buena limpieza del trayecto fistuloso, y también abre la oportunidad para otras opciones de tratamiento que no me dio tiempo de hablar, pero incluso hay como utilizar la fibrina directamente dentro de la fístula y otras maneras de tratarla que no necesitan un tratamiento tan costoso como el Larbastrocel. Maricel. Sí. Fabián. Buenos días, excelente las charlas. Para Yamile, la pregunta, me dejaste pensando con la CU y el compromiso perianal, ¿no? La verdad que ni siquiera lo tenía, todo paciente que tiene compromiso perianal para nosotros es un Crohn de colon. La pregunta es, nosotros tenemos mucho Crohn de colon, si esos Crohn de colon que vemos por definición, si le vemos en lo perianal, dejó de ser CU, ¿son realmente Crohn de colon o son CU? Ahora, no lo había pensado en otro momento, simplemente por esto de que lo perianal es partidario del Crohn, ¿no?
La verdad es que a mí me llama mucho la atención también y creo que endoscópicamente se diferencia la colitis ulcerosa del Crohn mayoritariamente, o sea, en la gran mayoría de los casos. Creo que cuando tienes una enfermedad perianal estás obligada a volver a revisar el intestino delgado si no lo has hecho en su momento, que a veces no lo hacemos. Un paciente que era evidente que era una colitis ulcerosa, dices, ¿para qué voy a mirarle el tracto intestinal? Es una cosa que nosotros hacemos por definición siempre, pero no está indicado hacerlo en adultos, en niños sí. Pero si tú ves que tiene un aspecto endoscópico propio de una colitis ulcerosa, has revisado otra vez el intestino delgado, ves que no hay afectación intestinal y se está comportando como una colitis y sobre todo la fístula es una fístula que puedes tratar, lo más probable es que sea una fístula de la población general, que es el mensaje de esta revisión, ¿no? Porque solamente un 16%, que es mucho, muy poco mejor dicho, pasan a un Crohn. Es decir, que lo más probable es que sean la de la población general. Lo que pasa es que nadie lo había visto antes y por eso llama la atención. Sí, Fabián, yo tengo una pregunta. Sabemos que el Fabio de Brasil tenemos en colitis ulcerosa grave para el rescate. Los pacientes son muy desnutridos, con la albumina muy baja. ¿No piensas que tal vez porque no tiene importancia el clearance como tenemos como anti-TNF, que es una proteína, usar una pequeña molécula como el rescate en vez de usar un biológico? Yo pienso que el mecanismo tal vez es más claro y rápido. ¿Qué piensas? Excelente pregunta, Fabio. Yo lo que pienso es que si un paciente tiene albúmina, y uno de los criterios para yo usar dosis de entrada de 10 miligramos por kilo, por ejemplo, de infliximab, es la albúmina baja. Si el paciente tiene la albúmina baja, definitivamente dosis de 10 por kilo de entrada me parece que es suficiente. Faltarían estudios, me parece una buena propuesta, por eso puse el estudio de India que me causó mucha curiosidad de que de entrada le colocan esteroide de primera línea y le colocan tofa de primera línea al tiempo que el paciente llega con resultados buenos, ¿no? Yo creo que faltan más estudios, pero la idea de que o sea, mejor dicho, el hecho de que las pequeñas moléculas, tofa, upadacitinib, el mecanismo de acción es bueno, empiezan a actuar tan rápido, yo creo que es una súper ventaja que podría tener para estos pacientes con estas crisis agudas severas, ¿no? Yo creo que es una buena idea, pero faltan estudios como para decir, mira, definitivamente estos pacientes con albúmina baja que pueden tener riesgo quirúrgico es mejor empezar de una vez con tofa o empezar de una vez con infliximab. Yo creo que por ahora, como terapia de rescate, infliximab sería pues, mi primera línea y de pronto de las características del paciente, manifestaciones extraintestinales, estado nutricional, en fin, te va guiando si te vas para un lado, o te vas para tofa o para pequeña molécula, o seguimos con anti-TNF como terapia de rescate, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Pero muy interesante la idea. Yo creo que si a futuro hay estudios, podría confirmarse esa hipótesis de pronto, que sería muy buena para los pacientes, ¿no? Acá atrás. Creo realmente que es una muy buena sugerencia. Realmente la albúmina es un factor bastante importante para que funcionen o no los anti-TNF. Entonces me parece una buena sugerencia. Por supuesto que tenemos que tener también en cuenta la edad del paciente y las contraindicaciones que pueden tener los pacientes para utilizar una pequeña molécula. Pero sé que hay un artículo ya por publicar con upadacitinib de Beresten, el mismo autor que publicó el de tofacitinib, que tiene un poquito menos los resultados. Ali, tenemos dos preguntas porque estamos con poco tiempo. Sócrates y Natalia. A Yamile. Te quería comentar un caso clínico en un minuto. Un paciente de 42 años, policía, con una enfermedad perianal severa, sumamente agresiva, no respondió a anti-TNF, hubo que cambiarle la diana a ustekinumab, no mejoraba, se deterioró severamente y hubo que hacerle una colectomía. Paciente posterior a eso continuó con el ustekinumab, mejoró significativamente, pero quedó con una hipotonía significativa del margen anal. La coloproctóloga le hizo un tratamiento
de acercamiento quirúrgico al esfínter, pero persiste con hipotonía en la manometría. Entonces, él me tiene desesperado por ser recanalizado, porque el paciente ya está mucho mejor, pero el problema es la hipotonía todavía. ¿Qué hacer? Gracias por la pregunta, Sócrates. Aprovecho para decir una cosa que no comenté, que en la enfermedad perianal también se tienen que descartar otras causas, que no todo es enfermedad de Crohn, y una de ellas es el HIV, otra es la tuberculosis, muy importante en nuestro medio aquí en Latinoamérica, la actinomyces, y es muy importante poder descartar porque podría ser otra cosa, no solamente es un Crohn. Yo creo que es un caso muy complicado y yo creo que esto es un caso que debería mandar más que el digestólogo el cirujano, porque por ejemplo en mi centro tenemos experiencia con trasplante de muscular para poder tener algo de continencia, y es un caso complejo porque el paciente tiene que entender que hasta no tener su ano en forma no le va a servir de nada tener indemne, o sea, volver a tener la resolución del estoma, ¿no? Porque además supongo que me has dicho que tenía HIV, ¿es homosexual? No, lo digo porque también es importante tener en cuenta, ¿no?, la actividad sexual de nuestros pacientes, que es una pregunta que no hacemos y en enfermedad perianal es fundamental, porque para ellos es una cosa muy importante. Yo te sugeriría que se comente con cirugía, porque hay técnicas y terapias para pacientes con incontinencia que van más allá del tratamiento de la enfermedad perianal, en la enfermedad de Crohn, sino más bien es con la incontinencia, pues incluso tener como una manera de marcapasos que te ayuda a mejorar la incontinencia, pero esto ya escapa de lo que es digestivo y se dedican más los coproctólogos. Natalia, última pregunta, porque nos están corriendo. Les felicito, lindas charlas. Vivi, ¿há algum tratamento para a fadiga crônica? Para mim é um grande reto, especialmente quando não temos doença em atividade e não temos também deficiências nutricionais. Há algum tratamento que tenha algum estudio? Pues en lo que he revisado, doctora, no, básicamente se asocia mucho a la actividad de la enfermedad, aunque incluso podemos tener pacientes con enfermedades en remisión, pero con trastornos emocionales asociados a la fatiga. Entonces yo creo que cuando hay fatiga, primero es un signo de alarma, hay que mirar para clínicamente si tenemos deficiencia nutricional, si tenemos anemia crónica o si tenemos actividad intestinal, controlar esas variables. Si a pesar de controlar esas variables seguimos teniendo, está muy asociado a trastornos de ansiedad, a alteraciones en la función sexual y a depresión. Entonces hay que hacer una intervención a ese nivel para tratar de mejorar la fatiga. Pero es algo que cada vez se le está dando más relevancia. Ahorita en la ECO vi muchos pósters y muchos trabajos. Incluso nosotros trajimos uno de mi hospital en el cual evaluamos con el IBDF a nuestros pacientes, y la invitación es que lo hagamos porque para nosotros es muy práctico ver manifestación extraintestinal, el intestino, y no miramos, el paciente se sigue sintiendo cansado y eso incluso es mucho más discapacitante que algunos síntomas gastrointestinales. Bueno, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Las conferencias de los expositores fueron todas brillantes y bueno, y todo esto denota la característica multidisciplinaria de la enfermedad inflamatoria intestinal y algo que siempre recalca Manuel, la necesidad de tener psicólogos, porque en todas las patologías que nosotros hemos comentado se necesitan psicólogo y un psiquiatra.